Ethan había estado patrullando Metrópolis cuando, de repente, un destello azul y rojo cortó el aire sobre él. El sonido de una explosión lejana interrumpió sus pensamientos, y rápidamente su cuerpo se tensó. Miró al cielo, donde un rastro rojo se acercaba a gran velocidad. Fue entonces cuando Superman aterrizó en un giro con la fuerza de un huracán, provocando que el suelo temblara bajo sus pies. Su mirada fija sobre Ethan era grave, como si estuviera evaluando algo más que la simple presencia de otro ser en las sombras. ¿Qué haces tú por aquí? La voz de Superman era imponente, pero no agresiva. Ethan lo miró directamente a los ojos. No era la primera vez que veía a Superman, pero esta vez parecía estar mucho más molesto de lo habitual. Su presencia irradiaba poder, como si pudiera detener el tiempo con solo mirarlo. Sin embargo, Ethan no se inmutó. Cazando criminales. Lo mismo de siempre, respondió Ethan con tono frío y casi indiferente, aunque había una leve irritación en sus palabras. Superman lo miró en silencio por un momento, luego su rostro se endureció. ¿No te parece un poco demasiado, matar a todos esos criminales? A veces me pregunto si te das cuenta de lo que estás haciendo, dijo Superman, levantando una mano hacia Ethan, como si estuviera señalando algo mucho más grande que los cuerpos que él había dejado atrás. Ethan respiró profundamente, sin poder evitar una leve sonrisa que apareció en su rostro. La muerte no es algo que me preocupe ya, Superman, respondió, manteniendo su tono sin emoción. Lo que hacen esos criminales es peor que cualquier cosa que yo les haga. Nadie tiene el derecho de destrozar la vida de otros sin pagar las consecuencias. Superman frunció el ceño, claramente desaprobando la postura de Ethan, pero se dio cuenta de algo. Ethan no estaba dispuesto a detenerse. La lógica detrás de sus palabras era fría y calculada, pero también racional. No puedes seguir matando a todo el que se cruce en tu camino. Ethan lo miró fijamente, sin ceder. Yo no mato por placer. Matar es solo un medio para un fin. Y ese fin justifica los medios, ¿verdad? Superman replicó, claramente molesto por la indiferencia de Ethan hacia las vidas que se había llevado. El mundo está podrido. Alguien tiene que limpiarlo, respondió Ethan, su voz grave y llena de determinación. Superman dio un paso hacia él, la atmósfera alrededor de ambos se volvía tensa, como si la gravedad misma estuviera a punto de cambiar. Te advierto, Ethan. Si sigues este camino, no seré el único que se cruce en tu camino. No importa cuán fuerte seas, eventualmente la justicia te alcanzará. Ethan no mostró ni una pizca de temor. Lo que sea que me espere, lo enfrentaré. No soy un héroe, pero no soy un villano tampoco. Solo un hombre en su propio camino. Superman lo observó por un momento más, sus ojos tan duros como el acero, pero no hubo más palabras. Sabía que Ethan tenía razón en un punto. El mundo estaba en ruinas, y alguien debía hacer lo que fuera necesario para reconstruirlo. Sin embargo, él no podría estar de acuerdo con las tácticas de Ethan. Sin una palabra más, Superman se elevó nuevamente, dejando atrás una ciudad que, por un momento, parecía mucho más oscura de lo que había sido antes. Estado actual. Ethan Cross nivel 41 título. Black Mask, el que caza en la oscuridad, efecto. Aumenta un 20% el sigilo y el daño en combates nocturnos. HP. 7,500 MP. 4,100 fuerza. 100 agilidad, 94 vitalidad, 83 inteligencia, 53 sentidos, 80 puntos de estadística disponibles. 10. Ethan se quedó mirando el cielo vacío, donde Superman había desaparecido. Las palabras de advertencia de Superman retumbaban en su cabeza, pero no afectaron su resolución. En su mente, él sabía que su camino era el correcto, que era lo único que podía hacer. Mientras la ciudad de Metrópolis seguía su curso, Ethan Cross se mantenía en las sombras, observando, esperando, y cazando. El encuentro con Superman le había dejado algo en qué pensar, pero Ethan no tenía tiempo para cuestionarse. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Se había acostumbrado a matar, a patrullar la ciudad los fines de semana y a acechar a su presa desde las sombras. Su reputación como Black Mask había crecido enormemente. Los criminales temían la oscuridad, no porque Superman o Batman pudieran aparecer, sino porque en cualquier momento él podría estar acechando. Los rumores sobre un justiciero que no dejaba sobrevivientes circulaban en los bajos fondos. Los más supersticiosos hablaban de un monstruo en la ciudad, uno que no tenía piedad. Sin embargo, Ethan no se consideraba un monstruo. Era un depredador. A través de la tienda del sistema, había comprado un dispositivo de rastreo de energía vital con el oro que había acumulado en sus cacerías.
Lo usaba para identificar a los criminales más peligrosos en la ciudad. Esta vez, tenía una misión clara: eliminar una banda de traficantes de armas que operaban en el puerto de Metrópolis. Mientras observaba desde lo alto de un contenedor de carga, vio a sus objetivos. 6 hombres armados descargaban grandes cajas de madera con rifles de alto calibre. Estos idiotas no tienen idea de lo que se les viene. Ethan activó su habilidad Paso Sombrío y se deslizó entre los contenedores. Con la daga de Rasaka en mano, se movió sin hacer ruido hasta quedar a espaldas de uno de los traficantes. Sin dudarlo, hundió la daga en su cuello, sintiendo como la sangre caliente manchaba su guante. ¡Qué demo! Antes de que los demás pudieran reaccionar, Ethan ya se había movido, cortando la garganta de otro y lanzando una de sus dagas a la cabeza de un tercero. Los 3 restantes sacaron sus armas y comenzaron a disparar a ciegas. Mala idea. Ethan rodó hacia un costado, esquivando las balas y lanzando una poción de humo comprada en la tienda. La visibilidad se redujo a 0. Los traficantes empezaron a toser y a entrar en pánico. Ethan sonrió. Deberían haber elegido otro negocio. En cuestión de segundos, acabó con los 3 restantes, sin darle oportunidad a ninguno de escapar. Cuando el humo se disipó, solo quedaban cuerpos en el suelo y cajas de armas sin dueño. Notificación del sistema: has eliminado a 6 criminales de alto perfil. Recompensa: 15,000 de oro. Más 2 puntos de estadística más 1 punto de habilidad. Ethan exhaló lentamente. Era demasiado fácil. Pero justo cuando estaba por irse, una nueva presencia apareció. Un golpe seco hizo temblar el suelo. Ethan giró su cabeza y vio a un hombre alto, vestido con un traje blindado negro y rojo. Un mercenario. Así que tú eres Black Mask, dijo con una voz distorsionada por un modulador. Ethan frunció el ceño. No era un simple matón. ¿Y tú quién eres? El mercenario sonrió bajo su casco. Me llaman Bloodhound. Me contrataron para acabar contigo. Ethan suspiró. Era cuestión de tiempo antes de que alguien intentara cazarlo. Bloodhound sacó 2 grandes cuchillos de combate y se lanzó contra él. Esto iba a ser interesante. Estado actual: Ethan Cross nivel 41 título. Black Mask, el que caza en la oscuridad. Efecto: aumenta un 20% el sigilo y el daño en combates nocturnos. HP: 7,500 MP, 4,100 fuerza, 100 agilidad, 94 vitalidad, 83 inteligencia, 53 sentidos, 80 puntos de estadística disponibles. 13. Ethan apretó la empuñadura de su espada y se preparó. Esto no iba a ser fácil. El combate con Bloodhound fue brutal. El mercenario era un luchador experimentado, con reflejos que rivalizaban con los suyos. Sin embargo, la diferencia de poder era abismal. Ethan lo aplastó. Lo dejó inconsciente después de un golpe seco en la mandíbula y vendió su equipo en la tienda del sistema. Fácil dinero. Pero la victoria no le dejó ninguna emoción. Solo era otra pelea. Después del enfrentamiento, Ethan regresó a su apartamento. Se quitó la máscara y se dejó caer en el sofá. Cansancio. No físico, sino mental. Había estado cazando, entrenando y mejorando sin descanso. Se había acostumbrado a matar, a patrullar las calles y a ser un depredador en la ciudad. Pero a veces, los recuerdos volvían. Encendió su teléfono y miró la pantalla. Un número conocido. Papá. Ethan frunció el ceño. Hacía semanas que no hablaba con sus padres. Ellos no sabían nada de lo que estaba haciendo. Tomó aire y contestó. Hola. La voz de su padre sonó al otro lado. Hijo, ¿dónde has estado? Tu madre y yo estamos preocupados. Ethan cerró los ojos por un momento. No podía decirles la verdad. He estado ocupado. Trabajo, cosas así. Algo que cabe aclarar es que hace un tiempo se mudó de casa de sus padres, estudiaba por la mañana, trabajaba por la tarde y de vez en cuando patrullaba en la noche. No has venido a casa en semanas. Al menos podrías responder los mensajes. Silencio. Su madre tomó el teléfono. Ethan, ¿estás comiendo bien? No has estado metido en problemas, ¿verdad? Él sonrió débilmente. No, mamá. Estoy bien. Sabes que puedes hablar con nosotros si necesitas algo. No importa lo que sea. Ethan apretó el teléfono con fuerza. Si supieran en qué me he convertido, sí, lo sé. ¿Ven a cenar este fin de semana, sí? Te extrañamos. ¿Cenar? Por un segundo, sintió el impulso de decir que sí. Pero luego recordó quién era ahora. Un asesino. Un monstruo. Y ellos, eran personas normales. Veré si puedo.
No prometió nada. Se despidió y colgó. Se quedó viendo el techo por un largo rato. Por un instante, se sintió como un hijo otra vez. Pero esa vida ya no le pertenecía. Estado actual de Ethan Cross nivel 42 fuerza, 110 agilidad, 102 vitalidad, 91 inteligencia, 60 sentidos, 87 habilidades recientes. Golpe de ruina. Un ataque devastador que ignora una parte de la defensa del enemigo. Ethan avanzó por el castillo en ruinas, rodeado de estatuas rotas y antorchas que iluminaban con un resplandor espectral. Los caballeros de armadura negra lo atacaban sin descanso. Con cada enemigo caído, su cuerpo acumulaba heridas y moretones, pero también obtenía experiencia. Sus movimientos eran más fluidos, más letales. Y entonces llegó a la sala final. Un trono de piedra se alzaba en el centro de la habitación. Frente a él, una figura intimidante lo observaba en silencio. Su armadura era carmesí, desgastada por innumerables batallas. En sus manos sostenía una espada imponente, pero la dejó caer al suelo. Ygritte lo miró. Y luego alzó los puños. Ethan sonrió. ¿A puño limpio, eh? Aceptó el desafío. Ethan atacó primero. Su golpe fue un destello de poder, directo a la mandíbula de Ygritte. ¡Bam! El impacto fue fuerte, pero Ygritte ni se inmutó. Antes de que Ethan pudiera reaccionar, un puño blindado se estrelló contra su abdomen. ¡Bum! El aire escapó de sus pulmones. Salió volando varios metros y se estrelló contra una columna. Ygritte era un monstruo. Pero Ethan no se rindió. Se levantó y activó sed de sangre. Sus ojos se tornaron más afilados. Su velocidad aumentó. Volvió a la carga. Esquiva. Golpea. Retrocede. Sus puños chocaron una y otra vez. Pero Ygritte era demasiado rápido, demasiado fuerte. Ethan cayó de rodillas, jadeando. Si seguía así, perdería. Así que tomó una decisión. Sacó su espada. Ygritte inclinó la cabeza levemente, como si aprobara su elección. Y entonces, la verdadera pelea comenzó. Ethan apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y su respiración era errática. La pelea contra Ygritte había sido la más difícil hasta ahora. Pero aún quedaba una última oportunidad. Ygritte se lanzó contra él, su espada cortando el aire con una precisión mortal. Ethan, con los reflejos al límite, esquivó apenas el tajo y se deslizó por debajo de su guardia. En ese instante, activó golpe de ruina. ¡Bum! Su espada atravesó la armadura de Ygritte, impactando justo en su núcleo. El caballero titubeó, pero antes de caer, intentó dar un último golpe. Ethan giró su cuerpo con la poca energía que le quedaba y evitó el ataque por un cabello. Finalmente, Ygritte cayó de rodillas. Su casco se desprendió y una notificación apareció ante los ojos de Ethan. Has derrotado al caballero carmesí, Ygritte. Recompensa. Casco de Ygritte, equipo rango A, 500,000 de oro. Acceso a la prueba de la clase. Antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, una cuenta regresiva apareció frente a él. La prueba para obtener una clase ha comenzado. Tiempo restante. 30 minutos. Las puertas de la sala se abrieron y un ejército de caballeros y magos emergió. Ethan frunció el ceño. Esto no es bueno. Como lo había previsto, no tardó en verse abrumado. Demasiados enemigos. Pero él no era un novato. Antes de que pudieran alcanzarlo, el sistema lo transportó a la zona de castigo. Se encontró en un desierto sombrío, rodeado de 100 pies gigantes. Con su HP al mínimo y su energía agotada, comenzó a masacrar a las bestias una tras otra. Cada una que caía le daba más experiencia, más fuerza. Din. Has subido de nivel. Din. Has adquirido la habilidad toque dominante, permite manipular objetos a distancia como telequinesis. Ethan sonrió. Cuando finalmente terminó, su HP estaba restaurado, sus habilidades mejoradas y su confianza renovada. Ahora estaba listo. Cuando volvió a la prueba, las tornas se invirtieron. Utilizando su nuevo poder, arrasó con los caballeros y los magos, haciéndolos pedazos con una mezcla de fuerza bruta y estrategias ingeniosas. Uno tras otro, cayeron ante él. Cuando el tiempo se agotó, una última notificación apareció. Has completado la prueba de la clase. Se te ha otorgado la clase Nigromante. Debido a tus logros, la clase ha evolucionado a Señor de las Sombras. Nuevas habilidades adquiridas. Guardado de sombra. Permite almacenar sombras de enemigos caídos. Extracción de sombra. Puede revivir a enemigos derrotados como soldados de las sombras. Ethan miró a Ygritte. Su cuerpo yacía inmóvil. Una nueva opción apareció en su pantalla.
¿Extraer sombra? Ethan sonrió. Se inclinó ligeramente y susurró una única palabra. Surjan. Ethan observó cómo la sombra de Ygritte temblaba, como si dudara en responder a su llamado. Por un instante, sintió una presión abrumadora en el aire. El poder de su nueva clase se activó por primera vez. La oscuridad se extendió desde sus pies, envolviendo el cuerpo del caballero caído. Entonces, ¡fuosh! La sombra de Ygritte se alzó lentamente, separándose de su cuerpo físico. Ethan contuvo la respiración mientras el sistema mostraba una última notificación. Extracción de sombra exitosa. Nombre: Ygritte. Rango: Caballero élite. Lealtad: Señor de las sombras, Ethan Cross. Ygritte se arrodilló frente a Ethan, con su cabeza inclinada en señal de sumisión. Ethan tragó saliva. Acababa de revivir a un monstruo poderoso como su subordinado. Esto es increíble. No solo había adquirido una nueva clase, sino que había creado su primer soldado de las sombras. La puerta de la mazmorra se abrió de golpe. La prueba había terminado. Era momento de irse. Recompensas y nuevo poder. Cuando Ethan cruzó la puerta, un torrente de información inundó su mente. El sistema le otorgó las recompensas de la mazmorra y sus estadísticas mejoraron. Nivel actual: 50, 8 niveles tras la prueba y los 100 pies de la zona de castigo. Atributos: Fuerza: 140, 40, Agilidad: 125, 31, Vitalidad: 110, 27, Inteligencia: 75, 22, Sentidos: 110, 30, Nuevas habilidades: Guardado de sombra: puede almacenar sombras. Extracción de sombras: extraer la sombra de los enemigos o aliados caídos para formar parte de tu ejército. Ethan cerró los ojos, sintiendo la energía oscura recorriendo su cuerpo. Por primera vez desde que había despertado con este poder, sentía que estaba en el camino correcto. Esto es solo el comienzo. Cuando miró a Ygritte, supo que su ascenso apenas había iniciado. ¿Qué será lo siguiente? Ahora que había obtenido la clase Señor de las Sombras, tenía dos objetivos en mente. 1. Expandir su ejército de sombras. 2. Probar sus nuevas habilidades en el mundo real. Sabía que no podía apresurarse. Necesitaba más información, más experiencia, más poder. Y para eso, tenía que cazar. Hora de salir a cazar monstruos. Ygritte se puso de pie detrás de él, listo para seguir sus órdenes. La era de las sombras había comenzado. Ethan observó a Ygritte de pie, con su armadura carmesí resplandeciendo bajo la tenue luz de la mazmorra. Pero no estaba solo. A su alrededor, las sombras de los caballeros y magos caídos comenzaron a levantarse. Extracción de sombra. La orden resonó en el aire y, una por una, las figuras ennegrecidas emergieron de los cadáveres. Extracción de sombra exitosa. Nuevas sombras adquiridas: Ygritte, caballero élite, 12 caballeros negros, 6 magos de la sombra. Límite actual de sombras: 19, 50. Ethan miró a su nuevo ejército con una mezcla de asombro y emoción. La idea de tener un batallón de soldados oscuros a su disposición lo hacía sentir como un verdadero gobernante. No está nada mal para empezar. Ygritte fue el primero en arrodillarse ante él. Los demás lo siguieron inmediatamente. Ethan sintió una oleada de satisfacción. Esto no era solo poder, era autoridad. Y con un ejército como este, podría enfrentarse a cualquier cosa. Probando su nuevo poder, decidió probar algo. Despliéguense. Las sombras se movieron al instante, separándose en formaciones perfectas. Ygritte avanzó con paso marcial. Los caballeros se alinearon tras él. Los magos se colocaron en la retaguardia. Ethan no había dado una orden específica, pero ellos ya sabían qué hacer. Era instintivo. Era un ejército que existía para obedecerle. Esto lo hizo sonreír. Esto es solo el principio. Las sombras desaparecieron en su interior, guardadas para cuando las necesitara. Ethan apretó los puños. Era hora de volver al mundo real. Su ascenso aún no había terminado. Solo estaba comenzando. El resplandor de la mazmorra comenzó a desvanecerse cuando Ethan Cross regresó al mundo real. Su cuerpo emergió en un callejón oscuro, oculto por la noche, mientras su corazón aún latía con la adrenalina de lo vivido. Felicitaciones. Has adquirido la clase Señor de las Sombras nivel +8. Nuevas habilidades desbloqueadas. Atributos de Ethan Cross nivel 50. Clase Señor de las Sombras. Título: Black Mask, el que caza en la oscuridad. Efecto: más 20% de daño en zonas oscuras o sin luz natural. Dificulta ser detectado por enemigos de menor nivel. Fuerza: 140, 40, Agilidad:
125, 31, vitalidad. 110, 27, inteligencia. 75, 22, sentidos. 110, 30, puntos de estadísticas restantes. 0, habilidades activas. Extracción de sombra, nivel 1. Permite transformar a enemigos muertos en soldados sombra. Guardar sombra, nivel 1. Almacena y transporta sombras sin límite de distancia. Toque dominante, nivel 3. Control telequinético sobre objetos o enemigos débiles. Sed de sangre, nivel 2. Al iniciar combate, hay una probabilidad de disminuir en un 30% las estadísticas del enemigo durante un tiempo limitado. Inmunidad a veneno. Inmune a todo tipo de veneno. Paso sombrío, nuevo. Se teletransporta entre zonas cubiertas por sombras. Mandato del rey, nuevo. Da una orden directa a todas las sombras activas. Ejército de sombras. Ygritte, caballero carmesí, élite, 12 caballeros negros, soldados 6 magos de la sombra, soporte mágico total. 19:50, Ethan caminó por las calles como un espectro invisible, su identidad protegida tras su máscara negra. Su fama había crecido. Las redes urbanas hablaban de él como el azote de las sombras o el juez oscuro. Pero oficialmente, todos lo conocían como Black Mask. Con esto, puedo ir por más, murmuró mientras una sombra se deslizaba a su lado. Ygritte apareció a su lado, arrodillado. Aún sin hablar, se comunicaba por medio de miradas. Ethan entendía lo que quería decir. ¿Cuál es la próxima orden? Todavía no es momento de descansar, hay muchas cosas que probar. Y justo en ese momento, una nueva notificación surgió. Has desbloqueado una misión de clase especial. El rastro del monarca, dificultad S. Objetivo. Explora el laberinto de los olvidados y derrota al regente Lycan, el guardián de los no muertos. Recompensa. Nueva habilidad, ascenso de clase, avance a monarca de guerra, aumento en límite de sombras. Vaya, no me van a dejar descansar ni una semana, sonrió mientras su aura sombría lo envolvía y las sombras comenzaban a arremolinarse en el suelo a su alrededor. Perfecto. La notificación flotaba aún frente a sus ojos, desvaneciéndose lentamente mientras Ethan guardaba silencio. El eco de sus pasos resonaba en la azotea del edificio donde se encontraba. Desde ahí, podía ver la ciudad bajo un cielo oscuro y una luna opaca. Un laberinto de no muertos, susurró, cruzando los brazos con gesto pensativo. No suena tan mal. De hecho, puede ser justo lo que necesito. Volvió la mirada hacia Ygritte, quien se mantenía en silencio, su imponente armadura carmesí brillando tenuemente bajo la tenue luz lunar. Detrás de él, los caballeros y magos sombra permanecían en formación, esperando órdenes como un ejército listo para invadir el mundo. ¿Esto servirá para entrenarlos?, pensó Ethan, con una sonrisa de medio lado. Ya es hora de que se ganen su lugar como verdaderas armas de guerra. Antes de seguir subiendo esa torre, necesito saber cuánto valen realmente. Había sentido el poder latente en sus sombras. Ygritte era fuerte, eso no estaba en duda. Pero los demás aún eran poco más que herramientas. Necesitaban experiencia. Sangre. Combates. Además, si me topo con algo que no puedo manejar, aún tengo el castigo como plan de escape. Chasqueó los dedos. Vamos, ya entrené para esto. Vamos a sacarle jugo a esa clase. Abrió el menú y aceptó la misión. Aceptaste la misión de clase especial. El rastro del monarca iniciando traslado en 3, 2, 1, una sombra envolvió su cuerpo como un remolino. Las luces de la ciudad desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, y el mundo se oscureció. Mazmorra especial. Laberinto de los olvidados. El lugar apestaba a muerte. Piedras viejas, cubiertas de musgo negro. El aire denso y seco. Ethan apareció en un corredor de piedra angosto, donde los ecos parecían murmurar sus propios pensamientos. Oscuro, húmedo y lleno de monstruos. Como me gusta. Alerta. Presencia enemiga detectada. Un grupo de esqueletos armados con lanzas apareció entre las sombras del pasillo. No eran especialmente poderosos, pero eran ágiles, y parecían moverse en patrones coordinados. Magos, en retaguardia. Caballeros, barrido frontal. Ygritte, contigo al frente. No me decepcionen. Las sombras respondieron sin palabras. Como si una sinfonía oscura hubiera comenzado, los caballeros sombra avanzaron como un muro negro, deteniendo las lanzas con sus escudos antes de contraatacar con espadas imbuidas de energía oscura. Los magos, desde atrás, lanzaban esferas de energía negruzca que estallaban entre los huesos de los enemigos. Ethan observó todo desde detrás. No se movía. Solo analizaba.
coordinación aceptable, pero podrían ser más agresivos. Ygritte, en cambio, se movía como una tormenta de acero. De un solo golpe partió a 3 esqueletos y, girando sobre su eje, hundió su espada en el cráneo de otro que intentaba flanquearlo. Su estilo era elegante, pero brutal. 10 enemigos derrotados. Puedes extraer sombras. Bien. Empecemos a ampliar el ejército. Ethan extendió la mano, y una sombra negra se extendió por el suelo como una telaraña viva. Surjan. 3 esqueletos comenzaron a levantarse, ahora envueltos en un aura sombría, sus ojos brillando con un tono azulado. No eran poderosos, pero eran números. Carne de cañón. Esto va a ponerse divertido. La mazmorra se extendía ante él, profunda, interminable. Si quería llegar al regente Lycan, tendría que abrirse paso entre decenas, quizás cientos, de no muertos. Y Ethan estaba encantado con la idea. El eco de las pisadas resonaba por el pasillo de piedra mientras Ethan avanzaba, escoltado por sus sombras. A cada tramo superado, las emboscadas se volvían más agresivas, más coordinadas. Los enemigos ya no eran simples esqueletos, ahora eran guerreros etéreos, espectros cubiertos con armaduras encantadas, que gritaban en lenguas muertas mientras atacaban sin miedo a la muerte. Y aún así, caían uno tras otro. Surjan, susurró Ethan por enésima vez, con una mueca que era mitad satisfacción, mitad sed de poder. Cada vez que pronunciaba esa palabra, el ejército crecía. Algunos no podían convertirse, sus sombras se deshacían sin permitir extracción, pero los que sí, se unían con obediencia inquebrantable. Ya tenía bajo su control más de 20 sombras, sin contar a Ygritte. Nivel +1. Has alcanzado el nivel 51 puntos de estadísticas obtenidos. 5. Ethan sonrió. 5 más, vamos con 3 a fuerza y 2 a sentidos. Me vendrá bien si hay algún jefe esperándome. Fuerza. 143 sentidos. 112 siguió avanzando, hasta llegar a una zona más amplia. Un salón circular con pilares rotos y estatuas hechas añicos. En el centro, una figura de gran tamaño, encapuchada, rodeada de llamas azuladas. Era un mago, pero no como los anteriores. Un miniboss, murmuró Ethan. Perfecto para probar a los nuevos reclutas. Ygritte, mantén tu posición. Caballeros, flanqueen. Magos, prioridad a sellos mágicos. El combate fue una danza oscura. Rayos malditos surcaban el aire, mientras las sombras caían y se levantaban, heridas pero implacables. El mago enemigo lanzaba hechizos que retorcían el maná mismo, pero Ethan usó toque dominante para desestabilizar sus rituales. Lo lanzó hacia una de las estatuas con fuerza brutal, haciendo que su bastón se rompiera al chocar contra la piedra. Aprovechó. Crítico. La espada de Ethan atravesó el pecho del mago antes de que pudiera conjurar otro hechizo. Has derrotado a un espíritu maldito de rango A. Has alcanzado el nivel 52 puntos de estadísticas obtenidos. 5 objeto obtenido. Fragmento de llama azul, material raro, esto puede servirme para reforzar un arma luego, pensó, guardándolo en su inventario. Esto va mejorando. Puedes extraer su sombra. Ethan extendió la mano. Surjan. El nuevo mago se arrodilló, su cuerpo ahora rodeado por una energía oscura aún más viva que la que poseía en vida. Bienvenido, Azrim. Ese será tu nombre. Ya no era solo fuerza bruta. Ahora tenía hechizos. Estrategia. Formaciones. Su ejército dejaba de ser improvisado. Se estaba convirtiendo en un verdadero batallón. Ethan avanzó por la gran puerta al fondo del salón. La atmósfera cambió, tornándose aún más fría. A lo lejos, escuchó cascos. Un galope fantasmal. Caballería espectral. Musitó, tenso, preparando su espada. Pero no retrocedió. Al contrario, sonrió con calma. Bien. Buen entrenamiento para mis sombras, y un calentamiento perfecto antes de volver a la torre. Sus ojos brillaron con una luz oscura mientras levantaba su espada. A ellos. Y las sombras avanzaron con él, como un río de muerte silenciosa. El galope se intensificaba. Resonaba como un tambor de guerra golpeando el alma. Las sombras de Ethan se posicionaron sin que él diera la orden. Ya sabían lo que se venía. Y entonces lo vio. Emergiendo de la niebla púrpura, montado en un corcel espectral que expulsaba fuego negro por las fauces, apareció un caballero enorme. Su armadura era negra como el abismo, adornada con grietas incandescentes como lava contenida, y de su espalda colgaba una capa desgarrada que flotaba con un viento que no existía. En sus manos, una alabarda envuelta en una maldición ancestral. Alerta.
El Caballero de los Lamentos ha aparecido, jefe final del laberinto de las sombras rango. Ah, tú, no eres bienvenido en este reino, tronó su voz, metálica, como 1000 voces hablando al unísono. Ethan se adelantó lentamente, observándolo sin miedo. ¿Y tú crees que eso me detendrá? A estas alturas, lo que me da miedo es quedarme estancado. Eres arrogante, humano. Veamos si puedes mantener esa boca cuando te arranque el alma. El jefe cargó con una velocidad brutal, el suelo temblando bajo las patas del corcel. Ethan reaccionó justo a tiempo, usando su habilidad desplazamiento sombrío para esquivar hacia el lado, mientras Ygritte interceptaba el segundo golpe con su gran espada. Ygritte, manténlo ocupado. Magos, rompan la barrera que lo protege. Caballeros, flanqueen y ataquen desde los puntos ciegos. La batalla era un caos controlado. Ethan se movía como un general veterano, dando órdenes y peleando con ferocidad. Usó su habilidad sed de sangre varias veces, pero el jefe resistía sus efectos con cada intento. TSK, su resistencia mágica es alta, gruñó. Aún así, seguía luchando. Lo hizo retroceder con una onda de choque de su espada potenciada por maná, y se movió con una velocidad casi imposible para un humano. Aún así, el caballero seguía superándolos en fuerza bruta. Venganza, por los caídos, por los olvidados. Rugió el jefe, desatando una explosión oscura que lanzó a varias sombras por los aires, desintegrando a una. Ethan apretó los dientes al ver cómo su ejército era reducido. Ya tuve suficiente. Activó toque dominante y atrapó la alabarda por un segundo, obligándola a desviarse. Aprovechó ese instante para lanzarse hacia la montura espectral, y con un tajo descendente partió el cuello del corcel. Crítico. Has derrotado al corcel de la desgracia. El jefe cayó, rodando pesadamente, y Ethan no le dio tiempo de recuperarse. Saltó con ambas manos en su espada y activó refuerzo de sombras, potenciando su fuerza al máximo. Muere. Con un rugido, atravesó la armadura del caballero en el pecho. Silencio. Y luego, has derrotado al Caballero de los Lamentos. Has alcanzado el nivel 54 puntos de estadísticas obtenidos. 15 objeto obtenido. Alabarda del lamento objeto obtenido. Núcleo de esencia oscura, pero lo más importante fue lo siguiente. ¿Deseas extraer la sombra del Caballero de los Lamentos? Ethan sonrió, jadeando pero victorioso. Como si no fuera obvio, extendió la mano. Surjan. La sombra tembló, y luego, lentamente, se alzó. El caballero se arrodilló. Unidad de élite obtenida. Lamentus, el silente, bienvenido al ejército, Lamentus. Ethan se apoyó en su espada, mirando su propio cuerpo maltrecho y el campo lleno de restos oscuros. Esto fue una locura. Pero valió cada maldito segundo. Después de abandonar el laberinto, Ethan emergió en un claro tranquilo al pie de una montaña sombría. Su respiración aún era pesada, su ropa estaba manchada de sangre seca y polvo mágico, pero sus ojos brillaban con determinación. Nivel 54 fuerza, 147, agilidad, 129, vitalidad, 119, inteligencia, 82, sentidos, 120, clase, Señor de las sombras. A su alrededor, las sombras de Ygritte, Lamentus y un grupo de caballeros y magos se mantenían en silencio, apenas visibles, como una legión fantasmal lista para actuar a la orden de su monarca. Hora de ocultarse de nuevo, murmuró Ethan. Con un pensamiento, sus sombras se desvanecieron en el aire. Guardadas en la oscuridad de su dominio. Cambió de ropa rápidamente, usando su equipamiento urbano para no levantar sospechas. Una chaqueta negra, jeans gastados, y una mochila que parecía normal, pero en su interior, estaba sellado un arsenal completo. Bajó a la ciudad. Ethan. Por aquí. La voz de Nathan lo sacó de su concentración. El joven de cabello rubio y sonrisa relajada le hacía señas desde una cafetería al aire libre, junto con Jake, su otro amigo de la infancia. Jake, más serio, vestía siempre formalmente, como si esperara una entrevista de trabajo en cualquier momento. Ethan se acercó con una media sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verlos? 3 semanas. ¿Dónde demonios te metiste, hombre? Reclamó Nathan. Ni un mensaje, ni una señal de vida. ¿Te fuiste a entrenar con monjes tibetanos o qué? Ethan se sentó y se encogió de hombros con una sonrisa ambigua. Algo así. Tuve cosas que resolver. Jake entrecerró los ojos. Has cambiado. Se nota en tu postura. Estás más recto, y hay algo en tu mirada. Más frío. Más enfocado. Vaya, Jake, ¿analizas gente ahora? Bromeó Nathan. Lo digo en serio, insistió Jake.